El nombre del sermón, hermanos, se llama Obediencia al llamado de Dios. Ya vimos que hay varios tipos de llamados, ¿verdad? Vimos que hay varios tipos de llamados. Entonces vamos a ver nuestras Biblias en 2 Timoteo, capítulo 1. Ahí vamos a ver nuestras Biblias. ¿Todos están ahí, hermanos? Amén. El título del sermón se llama Obediencia al llamado de Dios. El primer punto: el llamado de Dios obedece a una influencia de los que nos antecedieron. Vamos a ver ahí en 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. El 4. Estoy en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 4. Deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, hermanos, aquí vemos algo muy importante en estos versículos. El punto dije que se llama: el llamado de Dios obedece a una influencia de los que nos antecedieron. Entonces vemos una vinculación aquí, hermanos, en estos versículos, cuando Pablo está diciendo: desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí podemos ver, hermanos, que Pablo, antes de venir Saulo, en ese tiempo Saulo, antes de ser convertido, él ¿qué religión tenía? Él era fariseo. Los judíos, él venía de esa religión, de hecho muy rígido, muy fiel a eso, Pablo, pero estaba haciendo las cosas de una manera incorrecta. Entonces, también ahora vamos a ver algo importante, hermanos. De los judíos heredamos algo muy importante. De hecho, de los judíos, dice el Señor, viene la salvación, porque la salvación viene de los judíos. En Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Y también en 2 Timoteo 3:15, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí, hermanos, se está refiriendo a toda la Biblia. Si hacemos un análisis, ¿está refiriendo a la Biblia o qué es lo que tenían en ese tiempo? El Antiguo Testamento. Se está refiriendo al Antiguo Testamento ahí, porque ahí aún no estaba toda la escritura, aunque podemos ver también nosotros que toda la escritura en nuestro tiempo tenemos toda la escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya todo fue cumplido, todo ha sido revelado. Pero en ese tiempo, hermanos, se está refiriendo al Antiguo Testamento, al que estudiaban los judíos. Entonces de ellos, hermanos, vienen las Sagradas Escrituras, porque a ellos se les fue confiado, dice Pablo, ¿verdad? A ellos se les confió, pero también de ellos, hermanos, viene la salvación. Sin embargo, ellos no creyeron en Jesucristo, hermanos. Ese fue el problema. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice él. Entonces también cuando vemos a la mujer, la parábola de que aún de las migajas comen, dice, porque decía que primero vayan a los judíos a evangelizar. Esa era la misión. Primero vayan a los judíos. Y después vemos que cuando Saulo se convierte, él y Bernabé son enviados ¿a quiénes? A los gentiles, hermanos. Entonces aquí vemos que Pablo estaba haciendo algo incorrectamente, hermanos, pero también hay que entender que aquí Pablo estaba siendo instruido a los pies de ¿quién fue? Él mismo lo dice, de Gamaliel. Pablo él mismo lo dice ahí en Gálatas. Él fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Era un hombre estudioso, era como ahorita de las mejores escuelas, claro, de religión. Entonces Pablo fue instruido, hermanos, bajo los pies de Gamaliel. Y vemos por eso que Pablo era un hombre muy, de hecho él escribe todos sus de hebreos, circuncidado al 7º día, de la tribu de Benjamín. O sea, tenía muchos
tenía mucho, de hecho hablaba como 3 idiomas más o menos, Pablo, tenía mucho conocimiento, porque de hecho fue instruido en sabiduría. Sin embargo, dice, todo eso lo tengo por basura. Mismo Pablo lo dice. Pero yo les explico esto, hermano, porque tenía un trabajo previo Pablo. Sin embargo, vemos que está haciendo ese vínculo aquí en estos versículos. Dice: desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Otro punto importante, hermanos, también es que le dice ahí trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántos de aquí, hermanos, tenemos un familiar que ha sido cristiano? Padres cristianos. Los demás nacemos, conocimos a Cristo después. Okay. En mi caso también fue igual, hermanos, conocí después de que me casé. Después de que me casé fue mi conversión. Pero aquí, hermanos, cuando el Señor, hermanos, cuando tenemos una familia cristiana, no siempre es así. Tenemos una familia cristiana, unos padres cristianos que nos instruyen, como dicen Proverbios, instruye al niño en qué es, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, muchas veces, hermanos, vemos, hay casos, hermanos, que sí se le da testimonio a nuestros hijos, que sí se le comparte, pero ellos deciden no seguir, ¿verdad? Pero hay muchas veces, hermanos, que sí es así. Hay una ventaja en ellos, ¿sí? Porque han leído la Escritura. En el caso de Pablo, él tenía mucha preparación. Sin embargo, él andaba haciendo las cosas de una manera incorrecta, ¿verdad? Él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero lo que quiero decir es que a veces se les da buenos ejemplos a los hijos, se les instruye y ellos no siguen el camino de Dios. Pero aquí está diciendo Pablo que también el llamado, hermanos, muchas veces vemos que hay pastores que sus hijos siguen el ministerio, ¿verdad? Siguen el ministerio porque conocen directamente el ministerio del pastorado, y vemos que sus hijos siguen vemos que de esa manera se debe hacer de una manera correcta, porque también he escuchado a veces que no lo hacen de una manera, esto no es por voluntad de hombre, sino que es llamado de Dios, ¿sí? Dios es quien llama y Dios es quien pone. No nos debemos de poner nosotros porque es mi hijo. O sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Señor, cuando tenemos una familia que es cristiana, somos instruidos por alguien cercanos a nosotros. Somos instruidos por un hermano cercanos a nosotros. ¿Cómo conocí yo, hermanos, del llamado? Porque un hermano me estuvo compartiendo. ¿Cómo conocí del llamado, hermanos? Porque me invitaron a un centro de rehabilitación. Y en ese centro de rehabilitación empecé a compartir con hermanos el Evangelio, y así fue como el Señor me llamó al seminario para capacitarme. Entonces, en este sentido, Pablo lo está diciendo en este texto, así lo está diciendo, que el llamado, hermanos, cuando somos influidos por alguien más, ¿sí? Entonces, en este caso vemos, y aquí mismo lo recalca, por tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero antes de eso, hermano, dice la fe no fingida. Creo que eso responde a lo que, en el dilema que estaba ahorita. Muchas veces, hermanos, aquí está recalcando Pablo la fe no fingida. Si nosotros vivimos una relación, hermanos, con Cristo, va a haber frutos, siempre va a haber frutos en nuestra familia, en todo lugar. Pero a veces que no estamos dando buen testimonio, hermanos, vemos que en vez de animar a nuestra familia, los desanimamos, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo la fe no fingida, que en tu abuela y tu mamá, dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y está diciendo la fe no fingida. Entonces, hermanos, cuando la fe de nuestros padres, la fe de nuestros hermanos, la fe de nuestra familia es auténtica, vemos que nos inspiran ¿a qué? A seguir es decir, como dijo un predicador, nosotros somos la misma palabra dice, somos la luz
la luz del mundo. No la luz de allá de que está en Guadalajara, hermanos, la primera iglesia, la iglesia de la luz del mundo, no. Somos la luz, hermanos, en el sentido de que ahora nosotros somos testimonio a las personas de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y ahora ha habido un cambio de vida en nosotros. Antes éramos diferentes y ahora ha habido un cambio en nuestras vidas. Y pues en ese sentido somos la luz del mundo, hermanos. Somos la luz en nuestra familia. Somos la luz en nuestro matrimonio. Somos la luz en el trabajo, hermanos, en todas partes. Y cuando nuestra fe, hermanos, es así de sincera, como dice aquí Pablo, no fingida, inspira a otros, hermanos, a acercarse a Cristo. Como dice el discipulado, el cristiano vivido, el testimonio vivido, prepara el testimonio hablado. El testimonio vivido, mi manera en que vivo yo, en que me conduzco, cuando yo le predique a una persona, ya va a estar preparada esa persona porque ha visto mi vida, mi testimonio vivido, cómo yo me comporto, cómo yo vivo. Y cuando yo le predico a la persona, dice, ahora entiendo por qué se comporta así esta persona, porque conoce de Dios, porque está en Dios, está en Cristo, en Cristo. Entonces, hermanos, esa manera es como va preparándose. Nuestro testimonio, hermanos, es muy importante, porque a través del testimonio, hermanos, la gente nos está observando todo el tiempo. Y de hecho la gente pasa observándonos, hermanos. Entonces, por eso es que el Señor nos manda que seamos luz, que seamos la sal, hermanos. Entonces, vemos este punto, hermanos, que el llamado también, hermanos, es por los que nos antecedieron. Vimos que hay excepciones, hermanos, hay excepciones, como le dijo Dios a Samuel, que tenía hijos, ¿verdad? Tenían hijos que no andaban en los... Elí tuvo hijos que andaban en caminos malos. Él era sacerdote y sus hijos no, hermanos, sus hijos andaban haciendo cosas malas. Y le dijo, porque no has estorbado a tus hijos, porque no les has estorbado, hermanos. No podemos hacer, hermanos, podemos instruirlos de pequeños, ¿verdad? Podemos instruirlos como creyentes, darles buen testimonio con nuestras vidas, una fe no fingida, como dice aquí Pablo. Pero hay momentos en que ya les instruimos, ya toman decisiones, llegan a cierta edad. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es estorbarles, porque aquí Dios le dice, porque no has estorbado el pecado de tus hijos. Sin embargo, vemos a Samuel, vemos que él no dice eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto es, el llamado de Dios obedece a una respuesta personal firme. Ese es el segundo punto. El primer punto es una influencia de los que antes nos antecedieron, y el segundo punto es, el llamado de Dios obedece a una respuesta personal, firme. Versículo 6 y 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces aquí, hermanos, en donde Pablo me está diciendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de manos. Aquí, hermanos, muchas veces pensamos que es algo ceremonial, como una ordenación. Es lo que pensamos, pero realmente lo que Pablo está diciendo aquí es que el énfasis es una respuesta que Timoteo debe de dar al llamado. Porque el llamado, ¿de quién viene, hermanos? ¿El llamado de quién viene? De Dios. De Dios, hermanos. El llamado viene de Dios. Por lo tanto, el énfasis es este, hermanos. Cuando dice también avivar el fuego, hermanos, es una expresión figurativa que quiere decir mantener siempre vivo el deseo ardiente de servir a Dios. Mantener, hermanos, siempre vivo el deseo ardiente de servir a Dios.
Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Vemos que Pablo le está diciendo que esté siempre con esa pasión de servir al Señor. Está diciendo que siempre esté ocupado, hermanos, sirviendo al Señor. En el versículo, el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, aquí Pablo le está diciendo algo muy importante a Timoteo. Vemos que, sin duda, Pablo instruyó a Timoteo, ¿verdad? Era su padre espiritual. Y le está diciendo, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de mí, ni de mí, dicen. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, un compañero, una persona que incluso nada más con pararnos a compartir nos avergonzamos? ¿Cuántas veces hemos caído en ese pecado de avergonzarnos? Porque es un pecado, hermanos. Pero el Señor dice que no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, hermanos, sino un espíritu, sino dice que de poder, de amor y de dominio propio. Y dice que no debemos avergonzarnos. Hubo una vez que allá conocí a un hermano que, es que ese es hermano, ¿cómo estás? Así, y como que no vio al que le habló. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nos avergonzamos del que nos está hablando de Dios. Por eso Pablo dice, no te avergüences del Evangelio, ni de mí. Y dice también, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, debemos de saber, hermanos, que seguir a Jesús tiene un costo, ¿verdad? Ya estuvimos hablando. Muchas veces solamente pensamos, seguimos, pero el Señor nos habla, hermanos. A veces erróneamente enseñamos a las personas, ven a Cristo y tus problemas se te van a acabar. Ven a Cristo y tus problemas tu vida va a mejorar. ¿Sí mejora, hermanos? Bueno, vemos que hay muchos, al contrario, hermanos, hay muchos problemas, hermanos. Pero estos problemas todos decimos amén, porque así ha pasado con nuestras vidas. ¿Sí? O sea, empieza a haber muchos problemas en nosotros, muchas dificultades, pero es porque nuestra carne, hermanos, nuestra carne es una lucha con nuestra carne, es una lucha con nuestras cosas que hacíamos antes. Por lo tanto, hermanos, es una lucha tremenda, pero el Señor ha prometido que estar con cada uno de nosotros. Hay un libro muy hermoso que se llama El progreso del peregrino, no sé si lo han leído, que dice que cayeron al lodo cenagoso, el cristiano, el que salía de la ciudad de destrucción. Es una analogía hermosa, es un libro muy hermoso, El progreso del peregrino. Y vemos que salió de la ciudad de destrucción, y él iba camino a la ciudad celestial, pero vemos que en ese camino, hermanos, hay muchas dificultades, y ese libro, hermanos, describe la vida del cristiano. Ese libro describe la vida del cristiano, de cada uno de nosotros, porque Jesús, hermanos, no nos dijo fábulas, no nos dijo cuentos, no nos vendió cuentos. El Señor Jesús nos habló del costo de seguirlo a Él. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, dicen. Tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, ese libro ilustra algo muy hermoso. Vemos que Cristiano viene de la ciudad de destrucción, como nosotros vemos esa condición a dónde vamos si morimos sin Cristo. Entonces vamos a huir de esa ciudad de destrucción. Se me viene a la mente Sodoma y Gomorra, cuando dijo el Señor no volteen atrás, ¿verdad? Le dijo a Lot y a su mujer, ¿sí estoy bien, hermanos? Y dijo no volteen atrás, porque ese lugar va a ser destruido. Y aquí en este libro, hermanos, ilustra algo muy hermoso. Dice que el cristiano sale de ciudad de destrucción, pero dice que se cae al lodo cenagoso. Y también cae otro que iba con él también. Cae otro. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Dice, no, este camino es duro. Yo no estoy dispuesto a esto. Y se regresó. Dijo, caí en el lodo cenagoso. Cristiano se levantó, hermanos,
se salió de donde cayó y siguió caminando, siguió su camino. Y el otro, hermanos, al que también había escuchado, dijo: yo no estoy dispuesto a esto, y siguió, se volvió a la ciudad de destrucción. Es un mensaje, es un libro hermoso, hermanos, les recomiendo que lo lean. Vemos que el punto, cómo es la vida cristiana, hermanos, cómo es la vida de nosotros como creyentes, el camino en el que estamos. Por lo tanto, hermanos, debemos de saber, y Pablo le está diciendo a Timoteo, no le está diciendo: Pablo, pues va a haber siempre cosas buenas para ti. ¿Desde dónde estaba Pablo, hermanos? ¿Dónde estaba escribiendo Pablo? Estaba preso. Él estaba preso, hermanos. Como vemos en Filipenses, ¿verdad? Vemos que él estaba escribiendo desde prisión y vemos que estaba gozoso Pablo. Pablo estaba gozoso. De hecho, vemos que habla mucho de gozo ahí en Filipenses. Pero el punto que quiero decir, hermanos, es que Pablo le está diciendo a Timoteo, dice: sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, hermanos, debemos saber que también, hermanos, va a haber dificultades. Como dice Pedro, y me encanta mucho cómo lo dice Pedro. Si antes, dice, hablando en una de sus cartas, si antes ustedes, es decir, a los que ya han creído en Cristo, en el mundo hacían mal y con justa razón sufrían, ¿verdad? Es decir, hacíamos cosas malas en el mundo y lo sufríamos, las consecuencias, y aún así seguíamos adelante con una razón mala. ¿Cuánto más ahora que estamos haciendo lo bueno para Dios? Y si sufrimos, a veces no somos justos en eso. Somos como el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, cuando el Señor los sacó de su esclavitud. Vemos que ellos iban en el camino y que decían: allá estábamos mejor, allá estábamos mejor. De esclavos, estaban mejor de esclavos, y decían: es que comíamos esto. ¿Cuál? Dice que morían de hambre. Morían de hambre, dice ahí en la palabra, que estaban muriendo, hermanos. Entonces, vemos que a veces, hermanos, caemos en esa queja nosotros también, ¿sí? Sin embargo, vemos, hermanos, que podemos caer en ese error nosotros también. Bueno, vamos a pasar también sobre este punto, hermanos. Vamos a pasar al punto 3. El llamado de Dios, el punto 3. El llamado de Dios obedece a un propósito e iniciativa divina. Versículos 9 y 11. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, hermanos, vemos que el llamado, hermanos, obedece a una iniciativa divina. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamado. Cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado a ser luz y testimonio a las naciones, a predicar su palabra, a predicar su evangelio. Pero vemos que algunos hermanos tienen un llamado especial, ¿verdad? A pastorear, a compartir a otros lugares, misioneros, hermanos. Pero vemos que este llamado viene por parte e iniciativa ¿de quién? De Dios. El Señor, hermanos, como dice Jeremías, aún desde el vientre de nuestra madre, ¿qué dice? ¿Fuimos qué? Escogidos, dice ahí. La palabra de Dios habla mucho acerca de esto, hermanos, de la predestinación. Habla mucho acerca de este tema, y habla tanto, hermanos, porque Dios es su presciencia, hermanos. ¿Qué quiere decir presciencia? Su conocimiento previo de todas las cosas. A veces nos confundimos en este llamamiento, nos confundimos, decimos: entonces no toda la gente, no todos son elegidos. No, hermanos, Dios en Juan 3:16, y vemos en su palabra que Dios quiere la salvación para todos, hermanos. Dice Pedro también que las misericordias de Dios son nuevas cada día.
no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice. Entonces, hermanos, ese es lo que Dios quiere para la humanidad. En su presencia de Dios, en su conocimiento previo de todas las cosas, Él ya sabe, hermanos, quién va a decir, creo en ti, Señor. Él ya sabe, hermanos. Pero nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿O sí sabemos nosotros? Nosotros no sabemos, hermanos. Por lo tanto, el Señor nos llama a predicar su palabra a toda criatura, porque nosotros no sabemos quiénes son los que han de creer. Nosotros tenemos que buscar al Hijo de Paz. ¿Saben quién es el Hijo de Paz, hermanos? Es la persona, hermanos, a la que nos va a recibir en su hogar. Es la persona que va a simpatizar, que va a decir, aquí en mi casa pueden venir a hacer cultos de oración, pueden venir a compartir. Y nosotros tenemos que buscar al Hijo de Paz. No debemos de caer en pesimismo. Pues ya todos, de todos, de cualquier manera yo les hablo, no van a ser salvos. No, hermanos, eso no dice el Señor. El Señor dice que vayamos a predicar, a compartir. Eso es lo que sí dice el Señor. O a veces decimos, bueno, todo el mundo, la gente no quiere. La gente no, hermanos, eso no es trabajo de nosotros. Si Dios nos dejara a nosotros, hermanos, pues no le predicáramos a nadie. Pero debe ser en la paciencia de Dios, hermano, en la misericordia de Dios, porque a mí la paciencia se me termina y también a ti. Estamos compartiéndola a una persona que empieza a escuchar el Evangelio y decimos, entonces ya no quiso, ya no entendió. No, hermanos, debemos de orar por él, debemos seguir orando por él y dejar la paciencia de Dios, porque a nosotros, hermanos, la paciencia, ¿cuántos de aquí, hermanos, son pacientes? Dijera mi pastor, son impacientes. Dijera el pastor, mi pastor, no les pregunto porque se nos nota, dice. Se nos nota. Así que, hermanos, si lo dejáramos a nuestra paciencia, hermanos, pero, hermanos, debemos dejarlo en las manos de Dios. Al final de cuentas es su obra de Él. ¿Sí? Como Moisés dijo, hermanos, y hablando del llamado, Moisés quiso poner excusas delante de Dios, en Éxodo 3. ¿Qué les voy a decir a las personas? ¿Quién soy yo para que vaya delante del faraón? Puso muchas excusas, hermanos, pero para Dios sirven las excusas. Delante de Dios no sirven las excusas. Si Él te llamó, Él te va a capacitar, Él te va a proveer, y Él te va a sustentar, y Él te va a acompañar, Él te va a respaldar con su poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, solamente tenemos que decir, heme aquí. No nos preocupemos, hermanos, ni siquiera qué va a pasar. No, eso no nos corresponde a nosotros. Si Él nos llamó, Él nos va a acompañar en ese llamamiento. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es decir, Señor, aquí estoy. Tengo aspiraciones, como antes de venir aquí tenía muchas aspiraciones, pero ahora mi aspiración es darte honra y gloria a ti. Que para eso me trajiste, para eso estoy aquí. Y para eso estoy con vida aún. Porque si tú me quisieras, en el cielo, ¿a quién le voy a predicar? En el cielo no le voy a predicar a nadie, porque todos son redimidos, todos son salvos allá. El trabajo, hermanos, es aquí. Pablo lo dijo, ¿sí? ¿Sí recuerdan que Pablo dijo? Yo quisiera ya estar allá con el Señor, ¿verdad? Él dijo, yo quisiera estar allá con el Señor, lo cual es mucho mejor. Pero por amor a ustedes, aquí estoy. Por amor a ustedes. Pablo entendía, yo a este lugar, para mí, yo ya no pertenezco, no quiero estar aquí. Yo quisiera estar allá con el Señor, pero por amor a ustedes, aquí voy a estar. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿quién de ustedes ama más este lugar que algún día estar con el Señor? ¿O anhela más estar aquí que algún día estar con el Señor? Es algo que tenemos que meditar, hermanos. Creo que Dios va haciendo la obra en nosotros. Va a llegar el punto en el que entendamos esta parte, pero para no extenderme, hermanos, podemos ver entonces, hermanos, que nuestro llamado, hermanos, es de parte de Dios. Nadie sirve en un ministerio, hermanos, por sí solo. Nadie. Por sí solo no. Cuando es por sí solo, otra vez vuelvo a decir, se nota. ¿Sí? Cuando se pone o cuando es puesto por Dios. ¿Sí?
como vemos ahí que predicaban, con el libro de Hechos, predicaban algunos y querían hacer también lo que hacía Pablo y sus compañeros, y decía, el mismo demonio dijo, a Pablo y a sus compañeros conocemos, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Entonces, hermanos, el llamado, hermanos, y por eso el Señor nos manda a honrar, a amar, a respetar a nuestro pastor, porque ha sido puesto por Dios. ¿Sí? Ha sido puesto por Dios, es un llamamiento divino, que desde antes de que naciera, el Señor lo escogió para ese propósito. Aquí, hermanos, estamos haciendo la invitación, porque a veces hay algunos de nosotros que nos resistimos a ese llamado. Quizás el Señor ya me llamó muchas veces, y decimos, Señor, pero es que no quiero conocer la voluntad, llegamos y quiero conocer la voluntad de Dios. La respuesta es que hay mucho ruido en tus oídos. Es que tienes unos audífonos en tus oídos y no te dejan escuchar la voz de Dios. Y es que tienes unos audífonos en tus oídos, y esos audífonos, hermanos, tienen que ver con nuestros placeres, con las cosas que hacemos en este mundo, con nuestros afanes. Quise decir nuestros afanes. Y esos afanes, hermanos, los tengo aquí y no me dejan escuchar la voluntad de Dios. Dios, si quieres escuchar a Dios, hermano, lea la Biblia y ahí te va a hablar Dios en su palabra. Y lo primero que vemos es, ve y predica el Evangelio. Ve y da testimonio de mí, dice el Señor. Y eso, hermanos, es la voz de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y decimos, no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Muchas veces decimos eso, ¿sí o no? Yo lo llegué a decir. Y lo sigo diciendo quizás en ocasiones. ¿Para qué digo que no? Pero voy a su palabra, me arrodillo, le pido al Señor dirección en oración. Y Él dirige, veo su voluntad. A silencio, lo que me causa mucho ruido en mi oído y no me deja escuchar. Le bajo volumen a eso, renuncio a mi carne y le digo, Señor, háblame. ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero esto, yo quiero hacer esto, pero tu voluntad, tu palabra me dice otra cosa. Como decía Pablo, Dios me decía que fuera a la izquierda y yo me iba a la derecha. O sea, a veces, hermanos, nos encontramos en esta situación. El Señor nos dice, mi voluntad es que vayas por aquí. Y nosotros decimos, no, me parece mejor por allá. Y hermanos, y eso debemos de estar atentos al llamado de Dios. Debemos estar atentos, hermanos, a lo que Dios quiere por nosotros. Y esto lo comento, hermanos, porque el llamado de Dios el llamado, hermanos, es una iniciativa divina. No sé aquí, hermanos, los que están aquí, incluso las hermanas también. Hay hermanas que tienen llamado a misiones, tienen llamado a ir a otros países, a otros estados, pero yo les digo, no vayan por motivaciones erróneas de que quieren viajar y quieren pasear, no, vayan porque aman al Señor. Y si el Señor les está hablando, hermanos, o les está hablando a ustedes, hermanos o hermanas, es lo más hermoso que pueden hacer. Porque para eso, hermanos, estamos aquí. Por eso es que nuestro propósito, hermanos. Entonces, podemos ver, hermanos, aquí podemos ver en el versículo 11, fui constituido, está diciendo, en el versículo 11. Fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí, hermanos, está un verbo en griego. Fui constituido, es un verbo griego en voz pasiva. ¿Sí? Fui constituido, es un verbo griego en voz pasiva. Cualquier judío, hermanos, que leyera, el lector judío que leyera esto, hermanos, era obvio que constituido se trataba de la acción divina. ¿Sí? Se trataba de que Dios fue constituido. Para un judío que leía esto era obvio que se trataba de que Dios fue quien lo puso ahí. Y Pablo está diciendo, fue constituido, es decir, fui puesto por Dios aquí. ¿Sí? Entonces, hermanos, no rechazamos a los hombres, no rechazamos a un hermano, rechazamos a Dios, hermanos. No rechazan, no ignoran la voz de un hombre. Cuando la gente rechaza, hermanos, el Evangelio, no rechazan a nosotros. ¿Qué dijo el Señor? ¿Me están rechazando a quién? A mí, dijo el Señor. También, hermanos, cuando nosotros estamos rechazando la voz de su llamado a nuestras vidas para servirle, digamos, estamos rechazando a Dios, hermano. Y, hermanos, eso no es recomendable, el rechazar la voz de Dios. Vemos ahí con Jonás qué pasó.
¿Sí? Vemos con Jonás qué pasó. De cualquier manera, hermanos, el Señor va a cumplir su propósito. Entonces, debemos ser obedientes, hermanos. Debemos ser obedientes y escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanos, para terminar, vamos a ir al último punto. El llamado de Dios obedece a una decisión de preservar la sana enseñanza. El llamado de Dios obedece a una decisión de preservar la sana enseñanza. Versículo 12-14. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, aquí es algo muy importante, hermanos. Muchas veces el hecho, hermanos, de que no entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas tiene que ver en varios puntos. Uno de los puntos, hermanos, es que no estamos leyendo la Escritura. No estamos leyendo la Escritura de una manera correcta. No la estamos interpretando de una manera correcta. Muchas veces, hermanos, solamente tomamos, ¿verdad? Solamente queremos tomar lo que nos gusta, pero no estamos tomando, es decir, toma tu cruz y sígueme. Muchas veces solamente estamos tomando en el puente, quiero seguir a Jesús, pero no estamos tomando el compromiso, no estamos interpretando el compromiso, no estamos viendo el compromiso, solamente estamos viendo el beneficio, ¿sí? Y de hecho, muchas veces, hermanos, ha sido el problema hoy en día, que no estamos viendo el compromiso que el Señor me dice a través de su palabra. Entonces, hermanos, Pablo recuerda a Timoteo que cuando nosotros cuando un creyente, hermanos, fíjense, cuando un creyente, es lo que está diciendo Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe, amor, que es en Cristo Jesús. Cuando una persona, hermanos, cuando cada uno de nosotros leemos las Escrituras, hermanos, fielmente, oramos al Señor que nos dé discernimiento, no vamos a estar en la banca, hermanos, ¿sí? Cuando leemos las Escrituras, hermanos, en ese poder del Espíritu Santo, le pedimos al Señor dirección, no vamos a estar en casa durmiendo, hermanos, no vamos a estar tranquilos, no vamos a estar ociosos, como dice ahí la palabra, no vamos a estar ociosos, hermanos, como dice Pedro, vamos a estar predicando la palabra, hermanos, vamos a estar sirviendo al Señor, porque lo estamos interpretando de la manera sana, de una manera correcta, hermanos. Es por eso que cuando nosotros leemos la Escritura, hermanos, de manera correcta, entendemos cosas, hermanos, que no entendíamos antes, y decimos, estuve haciendo esto mal, y ahora el Señor me ha hablado a través de su palabra, y ahora voy a cambiar esto, ahora el Señor me está mandando esto, y es por eso que vemos, hermanos, que se comprometen, no por ellos, sino porque están leyendo la palabra fielmente, y el Señor les está hablando, porque el que busca, hermanos, haya, hermanos. En las Escrituras, hermanos, es como una mina, hermanos, inagotable de tesoros. Entre más rascamos, entre más escarbamos, hermanos, entre más vamos a encontrar ese tesoro, hermanos. Vamos a encontrar ese tesoro, entre más escarbemos, vamos a encontrar ese tesoro, hermanos. Entonces, una vez que encontré, y creo que hay más abajo, hermanos, hay más, las palabras inagotables, la palabra es un tesoro inagotable, hermanos, y ese tesoro que alcanzo a ver, no lo voy a dejar ahí, ¿verdad? O lo voy a dejar ahí. A ver, imagínense que están encontrando un tesoro, hermanos, ¿los van a dejar ahí? No, hermanos, vamos a sacarlo de ahí, vamos a traerlo y vamos a llevarlo, hermanos, ¿sí? Después voy a ir otra vez a buscar a ese mismo, dije, ahí está el tesoro, voy a escarbar, ya encontré más grande el tesoro. Ahora voy a ir. Y otra vez, hermano, ahí voy. Es una analogía para entender, hermanos, cuando nosotros escarbamos, hermanos, de esta manera la Escritura, la buscamos, hermanos,
como dice Pedro, desear la leche espiritual no adulterada, dice, como niños que recién nacidos. Y a veces, hermanos, decimos, no, pues el niño recién nacido, pero nada más ellos comen, hermanos. No, también nosotros comemos, quizás ellos leche, pero nosotros comemos alimento sólido. Pero dice que así como buscamos, así como deseamos, hermanos, eso debemos de desear la palabra de Dios así, hermanos, con esa hambre, hermanos, con esa decía, me acordé algo de ahorita, así como veníamos nosotros con hambre, hermanos, ahorita que llegamos de allá, andamos buscando, hermanos, nos levantamos un poquito pronto y creo que, o sea, con esa hambre, hermanos, con esa hambre tenemos que buscar la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a entender la voluntad y vamos a estar haciendo lo que Dios nos ha llamado, hermanos. Por eso me gustaría terminar con lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo, más atrásito. 1 Timoteo, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13-16. 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13-16. ¿Alguien le quiere dar lectura, hermanos? Del 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y de la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quiénes, hermano, y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero también dice ahí en el 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. El 14, no descuides, hermano, no descuidemos, hermanos, no descuidemos el don que hay en ti, que hay en ti, que hay en mí, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí vemos algo importante, hermanos, y termino con eso, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este momento, Señor, que me permites exponer tu palabra. Te doy toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, porque eres tú quien nos usa, Señor. Solamente somos instrumentos en tus manos. Así que te pido que tú hagas obra en nosotros, que si tú estás llamando a cada uno de los que estamos aquí presentes, a un llamado porque podemos servirte, Señor, de manera especial, en otros lugares, incluso en el trabajo, Señor, incluso podemos servirte también, Padre, en todo lugar, Señor. Así que te pido, Señor, que si alguien de los que están aquí presentes han entendido tu mensaje en esta mañana, Señor, que tú abras sus corazones, abra su entendimiento, Señor, y que vengan a ti, Padre, pues sabemos que tú nos has llamado, Señor, por pura gracia, nos has rescatado para que te sirvamos, Señor. Así que te ruego para que tú des a cada joven, a cada hermano que está aquí presente, que si tú les has llamado en estas tardes, Señor, o los que, si ya te conocen, Señor, que tú eres Señor y Salvador, si ya te conocen, Señor, si ya han creído en ti, gracias, Padre. Si aún no lo han hecho, Señor, te pido que tú obres en sus corazones, Señor, que tú obres en sus vidas, Padre, para que ellos puedan venir al conocimiento de tu palabra, Señor. Pues sabemos que solo tú eres nuestro Señor y Salvador. Dice tu palabra, que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo Cristo Jesús,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que te pido, Señor, que si los que estamos aquí presentes hemos conocido, Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador, te doy gracias, Señor. Y si no, Padre, te pido para que tú des ese deseo en sus corazones, Padre, y para que podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Te doy gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, traigo un anuncio de parte del seminario.